13%, solo puede aprovechar como crédito la porción correspondiente a la tarifa a la que está vendiendo. En este caso, la persona va a tener compras donde le cobran el 13% del impuesto, pero únicamente puede aprovechar como crédito el monto que corresponde a recalcular a la tarifa de la venta el impuesto pagado. La diferencia es un costo incremental. A partir de julio, usted debe conocer sus derechos de crédito fiscal para aplicarlos de forma adecuada a su declaración del IVA y conocer cuánto de este impuesto representa un costo incremental a su operación. El microinformativo fue presentado por Itax. Volvió a Palí Maxi Palí lo que tanto te gustó, tu menudo campeón. Lleva muchos productos desde los 500 hasta los 2.500 colones cada uno. Palí Maxi Palí, precio bajo siempre. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia En Mi Trabajo, Hablando con Datos, un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo. En Mi Trabajo, Hablando con Datos, por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, amigos, sean todos bienvenidos a un programa más de Mi Trabajo, Hablando con Datos por los 89.1 de CRC Radio. Hoy un día extrañamente caluroso. Yo estoy como así, como bochornoso, la verdad. Un gusto, un día más, igual como dice Gaudí, un día de verdad extraño, o sea, es un día como... Sí, más después de ayer que llovió tantísimo, ¿verdad? En ciertas zonas del país, bueno, acá en San José sí llovió relativamente. Quiero decirlo cuando dice acá en San José, suena así como si usted viviera más o menos en otro país, más o menos, ¿verdad? Sí, pero bueno, en otras zonas llovió un montón más. Y bueno, por dicha para los romeros que ya andan en carreteras, sí, cierto, en ya carretera, ¿verdad? el Tener mucha precaución las personas que andamos en carro, con cuidadito, por favor, con estas personas que andan caminando, andan haciendo su promesa. De no levantarse a nadie. Sí, por favor. Y a ellos, pues el clima sí les favorece. No, sí está bien bonito y sí que se ha empezado a mover. Estas 2 semanas, como siempre, son particulares por el tema de la celebración, igual una celebración país muy bonita y que me alegró montones ver cómo todavía permanece, a pesar de que nosotros realmente los costarricenses no nos caracterizamos por tener un arraigo tan fuerte a nuestras tradiciones. Hay unas que todavía se tratan de mantener y pues por lo menos cada quien aporta lo que puede, dicen. Yo siempre he pensado que nosotros tenemos que ser orgullosos, que estar orgullosos obviamente de nuestras raíces y tratar de promover en buena medida todas aquellas actividades que recuerdan lo que somos y de dónde venimos, ¿verdad? Así es. Quitando el generador de memes que ocurrió durante la actividad, que fue bien particular, en general estuvo muy, muy bonito en las escuelas, los colegios. Igual el día refresca un poco, a pesar de que quedó encajonado, como decimos entre comillas, y con un viernes de por medio y ya luego brincamos a sábado libre, da una sensación como distinta. Y ahora viene el 2 de agosto y el tema de la caminata, que también indistintamente de la religión que se profese, pues cada una de sus creencias tiene sus rituales, y ese es uno de la religión católica para quienes somos católicos. Sí, Gaudí ya compró tenis nuevas, pues ya empezó, es que tenía que empezar, o sea, no me dejen mal, porque ahí sí es pésimo, digamos. Uno sabe, si uno ha hecho la romería, uno sabe que lo menos que puede hacer es usar las tenis nuevas, ¿verdad? Empezamos por ahí. Ahora eso es una romera que soy tiene colmillo, como dicen popularmente. Claro. No, la verdad es que soy pésima caminando. En una oportunidad, así como anécdota, llegué hasta Ochomogo y ahí me tuve que atender la Cruz Roja porque no lo logré. No, pero eso fue un control de calidad, eso era para usted poder evaluar cuál era la calidad del servicio que brindaba la Cruz Roja. No, la calidad de servicio maravillosa, o sea, me atendieron impresionantemente rápido, bien y demás, pero de ahí no me pude mover. Entonces, la promesa ese año quedó para el siguiente, acumulada. Siempre es importante, yo creo que en ese tipo de actividades y a nivel contextual, yo siempre lo he mencionado también, y es algo que yo defiendo, o sea, ciertamente el tema de la fe es importante,
El hecho de cumplir con este tipo de retos también es importante, pero también es importante ser consciente de sus capacidades. Entonces hay gente que no mueve un dedo durante 365 días. Mucho gusto, Gaudi. Y se expone significativamente a una caminata que realmente no recuerdo cuánto dura, pero son 21 y pico kilómetros desde San José Centro. Igual si usted viene de otro sitio, todavía más. Pueden ser unas 4 horas, 5 horas. Sí, en mi caso fueron 6. 6 hasta Chomogo. Sí. No. Me acuerdo que anteriormente la hice como en 2 oportunidades más. Estaba más joven, obviamente tenía más aguante, ¿verdad? Entonces lo logré. Pero esta última vez, bueno, que fue hace bastantes años, la verdad, tengo que admitirlo, no lo logré y sí me dio como miedo volverlo a intentar. Y como dice Diego, pues uno tampoco es como muy diestro para el deporte, ¿verdad? O para tener condición física, entonces gracias, pero no gracias. Fue arraigar muy bien el tema de ser conscientes con el tema. Sí, por supuesto. Y yo doy mi testimonio para que la gente no cometa el mismo error. No, ya hablando en serio, yo admiro muchísimo a las personas que año con año cumplen sus promesas y lo logran, ¿verdad? Y llegan hasta allá. Pero sí hago un llamado a que las personas que no practican deporte y demás se preparen con antelación, ¿verdad? Para no sufrir un percance y vayan siempre acompañados, porque es muy feo que a uno que le suceda algo así e ir solito, ¿verdad? Entonces, tener como esos cuidados. Y orientándonos un poco más hacia lo que nos compete a nosotros o el tópico de nuestro programa a nivel laboral, yo rescato mucho que todavía, a pesar de que hace 20 años la cantidad de feriados que teníamos, no son los mismos que tenemos hoy, se mantenga esto, porque seguimos siendo, pase lo que pase, seguimos siendo un Estado católico. No tengo nada en contra de las otras religiones, pero es lo que está, lo que legalmente existe, y si es así, pues entonces el mantener este tipo de oportunidades para que las personas, y esto no en aras de que quienes no profesan la religión, y sé que buscan equidad y todo el asunto, digan, no, mira, qué lindo, como es un Estado católico, ellos sí les dan libre y a nosotros no, que hacemos ABCD, no va en esa dirección, sino el hecho de que se mantenga todavía, que seamos consistentes con lo que la legislación dice y las oportunidades que existen para efectos de quienes desean hacerlo y quienes no, pues a veces aprovechan para ir para la playa, pero es una oportunidad, cada quien hace lo que considera. Realmente, desde el punto de vista legal, considero que es importante que esto y otras actividades se sigan respetando, y que la gente como tal pues la aproveche como pueda, y si va a descansar pues que descanse, porque al fin y al cabo es un feriado y como tal se disfruta. 2 semanas extrañas entonces en síntesis, pero un sábado más nosotros acá, día calientito, tirando a playa, tema calientito, dejo, es como la crónica, ¿verdad? Sí, ese fue el preámbulo para el tema. No, antes de, Diego, de iniciar, le voy a robar unos minutitos nada más para enviarle una felicitación de cumpleaños a mi cuñado, a Natalie. Agradecerle el haber llegado a nuestras vidas, el tratar también como trata a mi hermano, de verdad que se lo agradecemos y le deseamos muchísimos años más de vida. Hoy, bueno, ya yo me pongo emocional, no mentira. No, feliz cumpleaños a Natalie. Yo Natalie sí sé quién es, cuál es el rol que funge, pero nunca la he visto. Nunca la conoce. Es importante, no. A su hermano sí tuve la oportunidad de conocerlo, pero a Natalie no. Igual, de mi parte, igual, se le extiende un feliz cumpleaños. Y próxima a ser mamá por primera vez, mi primer sobrino también, entonces estamos doblemente agradecidos y emocionados. Y un cumpleaños distinto para ella. Sí, exactamente. Entonces, bueno, ahí aprovechar el espacio. Y bueno, ahora sí, entramos en materia. Hoy, como dice Diego, un tema un poco caliente, el chisme en el trabajo. ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no ha participado? ¿Quién no ha escuchado? ¿Verdad? ¿Quién no sabe qué es? Eso es interesante. ¿Quién no sabe quién no conoce un chismoso? Ya todos sabemos cómo identificarlos, la verdad. Entonces, bueno, además, si nosotros fuéramos un programa amarillista, entonces casi que sería etiquete a la persona en la que está pensando ahorita. De su oficina. Pero no lo vamos a hacer, ni lo etiquete, por supuesto. O sea, yo voy a etiquetar a Diego, no, mentira. Ninguna de las anteriores. Pero Diego Quiroz, no, mentira. Pero sí es importante, ahora que Gaudi lo mencionó, ¿verdad? Popularmente uno dice, pucha, ¿quién no ha formado parte de un chisme? O sea, si nosotros popularmente decimos chisme, la gente entiende qué es un chisme. Claro. El por qué ocurre, las repercusiones que tiene y qué lo promueve, que es algo que es lo que nosotros vamos a abordar el día de hoy, es algo que no necesariamente se analiza. Sí. Y la forma en la que contextualmente que afecta, Diego, porque realmente, digamos, nosotros lo conversábamos cuando estábamos definiendo el tema. Es muy, vamos a ver, hay chismes de chismes, ¿verdad? Hay unos que son
podríamos decir que son vacilones, hay unos que son inofensivos, pero hay otros que son totalmente dañinos. Bueno, todos en general son dañinos, pero hay unos que sí van, como decimos nosotros en buen tico, a los tobillos, ¿verdad? A dañar a la persona y el impacto, ¿verdad?, que esto tiene en y ojo que cada no es lo mismo ver los toros desde la barrera, que llaman, por ¿verdad? supuesto. Formar, no, bueno, sí, porque formamos parte, ya lo vamos a ver, formar parte del chisme no es lo mismo que ser el foco. Ser el foco del chisme, exactamente. Y las repercusiones que tiene para quien está en ese foco. Exacto. Entonces, desde afuera, a veces uno dice, mira, a ver, el chisme, o entre grupos, que también es muy coloquialmente, ¿verdad? Como compañeros, tengo chisme y todo el mundo, bueno, y suelte, porque pareciera ser algo inofensivo, pero es que realmente no es inofensivo, es inofensivo para quienes hasta en cierta medida estamos alrededor y no estamos incidiendo, pero un detalle esencial es que el hecho de nosotros sentarnos a escuchar nos vuelve parte del ciclo natural de este tipo de cosas que puede prevalecer en el tiempo. Claro. Bueno, yo, nos llamó muchísimo la atención y conversando decíamos, ¿verdad? O sea, también depende muchísimo de la persona que es el foco, ¿verdad? Hay algunas personas que son sumamente fuertes emocionalmente hablando y les da lo mismo. Otras que no, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que considerarlo y todo eso, bueno, lo vamos a conversar en el transcurso del programa. Perfecto. Volvemos entonces, bueno, hacemos el primer cortecito breve y entramos de una vez a Ojo al Dato. Ojo al Dato, de una vez. Esto es Ojo al Dato, donde mejoramos las experiencias laborales. Bueno, entramos de una vez con Ojo al Dato y, Diego, definamos el chisme, o sea, el término, ¿verdad? Vea qué interesante, porque todos sabemos, pero como es parte de nuestro natural ejercicio, nos vamos a una raíz o a una fuente que sea una fuente comprobable, una fuente que tenga un sustento teórica o empíricamente comprobado. Entonces, voy a hablarles primero de la definición desde un punto de vista muy antropológico. Ninguno de nosotros dos es antropólogo, pero dentro de la revisión documental es la línea que ubicamos, se refería de manera más próxima o más clara ante el fenómeno, porque realmente hay mucha confusión. Si ustedes en este momento tienen la oportunidad y el celular a mano y googlean chisme, salen mil cosas, o sea, son demasiadas reacciones en cuanto a una palabra. Estamos hablando de que, es más, acabo de hacerlo, solo por ejercicio, cerca de 8 millones de resultados en 0.36 segundos. Muy bien. Y empieza el asunto de definición de chisme, murmuración, concepto, significado, modalidades, 10 consejos, o sea, es un montón de información acerca de un fenómeno que es internacional. Ese es uno de los grandes detalles. La palabra chisme es internacional. Por lo menos a nivel latinoamericano, quien dice chisme es entendido por cualquiera, porque sabe a qué se refiere. Y no nos fuimos a la etiología del chisme, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de la palabra ni nada? Pero sí es importante hacer referencia a la definición como tal para irla comprendiendo, o por lo menos desde la perspectiva que nosotros vamos a abordarlo el día de hoy. Entonces, el chisme en diversas ciencias sociales es un reflejo de los modos en que concebimos la realidad y nuestra vida en sociedad. Así lo plantean desde la línea de la antropología. Propicia formas particulares de socializar y al mismo tiempo es producto de ellas. Ojo, qué interesante. Es un promotor de la socialización, pero también es producto de esta socialización misma que nosotros hacemos. Vamos a ver, ya yendo más a la definición pura, es un género de conversación casual desde el punto de vista de la comunicación, que esa es otra área de la cual abordamos, configurado por los participantes durante la interacción mediante el uso de múltiples estrategias discursivas, gracias a las cuales se van negociando posicionamientos de criterio. Qué interesante. ¿Okay? Y la última, y ya después voy un toquecito al dato que les traigo. Estas estrategias guían el desarrollo de la interacción, la forma en cómo un chisme se inserta en el proceso de conversación y el contexto que propicia el alcance que tendrá el mismo. Entonces, ya ahora sí aterrizándolo un poco más, el chisme es inherente del ser humano. Antropológicamente, es básicamente una interpretación de la realidad, porque aunque sea mentira, que ese es otro detalle que vamos a ver más adelante, bueno, realmente no hay chisme que sea verdad, porque si no sería un chisme, sería un hecho o sería una realidad. Entonces, básicamente lo que hace es un promotor social, pero es un promotor social interesante. Imagínense que
que como dato, en la generación de conversaciones, el 60% de las veces la persona sobre la cual se habla no está presente en la conversación. O sea, es el 60% más. Podemos pensar en este momento en cuál conversación, vamos a ver, los tópicos de conversación que involucran a otros, si hablamos siempre de quienes están presentes, la literatura plantea que el 60% de las veces la persona de la que se habla no está. Es que claro, imagínate que la persona esté, entonces ya, como dice Diego, ya primero ya perdió la gracia. No, mentira. Ya no es un chisme, o sea, más bien es un tema como de, mira, me dijeron tal y tal cosa, fulano, Diego, es cierto. Entonces Diego tiene la posibilidad de desmentir o de confirmar lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? O lo que estoy consultando. Si quiere, también, ¿verdad? Porque me puede decir, pues, diga lo que quiera. Pero realmente dice, si la persona está allá, ya no sería chisme. En la otra sección vamos a hablar del posicionamiento y la parte, digamos, un poco de la parte de la interacción social que involucran este tipo de procesos, porque bueno, no me voy a adelantar. Voy a irme mejor al dato específico. Según un estudio, bueno, ya aparte del 60% que les acabo de plantear, un estudio realizado y publicado en Harvard Business Review en el año 2017, dice que hasta un 90% de las conversaciones pueden calificarse como un chismorreo. Significa que es casi seguro que usted también contribuye de manera regular a impulsarlos o crearlos, que los escucha sin tampoco frenarlos. Eso fue un detalle muy interesante. Claro. Cuando uno, o sea, ¿cuántas veces nosotros nos detenemos y decimos, un momentito, ¿usted está seguro de esa información que está brindando? Ajá. ¿O no quiero escucharlo? Es muy difícil. Sí. Se vuelve hasta políticamente incorrecto. O sea, si usted dice, mira, disculpe, usted está hablando y la persona no está, sí, usted que juega. Sí. No debería funcionar así. Pero es ahí donde conversaba, ahí es donde entra lo que vos decías, ¿verdad? El tema social. ¿Verdad? Es como, está compartiendo conmigo, entonces mejor me quedo callado como un cervatillo por ahí, ¿verdad? Y escucho, nada claro, más. porque lo coloca en una posición, digamos, a ver, ahorita, una posición de control, una posición de poder. Cerca del 15% de todos los correos electrónicos de trabajo pueden considerarse como rumores o chismes. Exacto. Ojo, ese es el segundo dato. Y luego, el último dato es que en más de un 50% de las ocasiones, esto es difícil porque dentro de la lógica que nosotros estuvimos evaluando, el tema de los estudios del chisme principalmente se enfoca en el análisis de la prosa, no tanto en el contexto funcional. Un alto porcentaje, vamos a hablar de un alto porcentaje, el chisme nace de la incertidumbre. Ese es el número uno y es tierra fértil para que eso ocurra. Lo vamos a vincular en la sección siguiente con las estructuras que se debería tener a nivel organizacional para que esto no ocurra. Antes de salir a la primera pausa de la tarde, Diego, aquí está Gerson haciendo reporte. Un saludo a Gerson que siempre nos acompaña y nos pone, ¿viste que la empresa está mal? ¿Y por qué? Porque no compraron bolsas de basura esta semana. Y hasta el tonillo, ¿verdad? Uno le cambia el tono y todo. Estuvo bien. Es más, me encantó la narración porque ese fue el intrigoso. ¿Verdad? Y dice, lo mínimo que se mencione de mala forma y con ganas de hacer chisme va a cumplir con su cometido, confundir al trabajador. Comunicación clara y anticipada lo minimizaría. Eso es algo que vamos a abordar ahorita. Un saludo a Gerson. Y sí, es cierto. O sea, qué bueno el toque de las bolsas. No es cierto. Sí, o sea, una cosa mínima. No había bolsas en el momento, el proveedor no las llevó. El proveedor no las llevó, eso fue todo, ¿verdad? Sí, entonces ahí sería, viste que el proveedor ya no está bien, ya no está comprando esas bolsas. Exacto. O sea, bueno, entonces vamos a hacer la primera pausa de la tarde y volvemos con el programa y con el análisis del tema que tenemos esta tarde. Ya volvemos con más de En mi trabajo, junto a Diego Quirós y Gaudí Castillo, por CRC 89.1 Radio. Vení y participa del taller Liderando con habilidades de coaching. Un salto de calidad en la relación con los otros. Dirigido a directores, gerentes, jefes, supervisores y todo aquel que tenga gente a cargo o se esté preparando para liderar equipos. Dirigido a líderes que deseen impactar e influenciar en sus relaciones profesionales. Lunes 5 y martes 6 de agosto, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en el Hotel Hilton Garden Inn, La Sabana. Incluye material, alimentación y certificado. Más información al 8843-5748 o en info@emprendimientocr.com. ¿Podemos jugar con Perlita?
Claro, vamos por el collar y la llevamos al parque. La mayoría de las mordeduras de perros a niñas y niños ocurren en el hogar cuando están jugando con ellos sin supervisión de un adulto. Prevengamos las mordeduras. Esté junto a ellos cuando se relacionan con sus mascotas y asegure el bienestar de estas con buena alimentación, cuidados veterinarios, ejercicio y recreación. Este es un mensaje del Hospital Nacional de Niños, PANI y SENASA, con el apoyo de Magnus, Pet Lounge y Telecable. Síganos en Facebook como Evite Mordeduras. Nominada en más de 11 categorías a la Palma de Oro en Beverly Hills International Film Festival. Ganadora a Mejor Película, Mejor Actor y Ópera Prima en prestigiosos festivales de cine. Llega a salas de cine nacional. Todos somos Oscar. La película, a partir de este 8 de agosto, dirigida y protagonizada por Tito Oces. Todos somos Oscar. La película que tenés que ver. Te invita Cadena Radial Costarricense. En Mi Trabajo presentamos la sección Ligeramente Hablando. Bueno, les voy a contar un chisme. No, mentira. Sí. Voy a contar un chisme, pero sí estoy presente. Pero estoy presente, entonces realmente fue un hecho. No, que Diego me estaba basureando porque yo, bueno, y volvemos a la segunda parte del programa. Y Diego, se te olvidó la sección, ¿verdad? El nombre de la sección. Y yo, sí. Pero es que nadie, a Eduardo no le dio el rotafolio para poner los números de teléfono más los nombres de las secciones. Entonces vamos a tener que hacerlo un poco más amplio. Yo creo que la camisa va a ser un poco más grande. O por lo menos la oferta. Sí, no, porque ahora son dos. Sí, el WhatsApp. Hashtag, sí recuerdo el número de teléfono. Y hashtag, me sé las secciones del programa que yo creo. Sí, perdón. No, pero bueno, ahí nada más como hecho curioso. Y vamos a ligeramente hablando de eso. No, les iba a recordar los teléfonos, ahora que Diego lo menciona, el 9050-891-891 es el teléfono de cabina, o el 8844-2244, que es nuestro WhatsApp, o el de cabina también, el 8666-8916. Ahí están. Está tremendo forro, más. Yeah, sí, tengo un forro. Yo lo admití la semana pasada. Y de verdad lo tiene, yo no me había fijado. Bien. Vamos a ver, vea qué interesante el asunto con el tema del chisme. Hablamos un poquito de la definición del chisme. Y ahora viene la particularidad de por qué se crea y hacia dónde vamos con esto. ¿Cuáles son? Vamos a ver, y aquí a modo discursivo. La generación de información o la promoción de la información. No, voy a devolverme. Las características particulares de quien tiene información lo coloca socialmente en una posición distinta que el resto. Ventajosa. Es decir, la persona que sabe, porque así vamos a hablarlo popularmente, si yo soy una persona y resulta que yo soy el que sé o soy punto de referencia de algo, me coloca en una posición social en la cual tengo la posibilidad de ser consultado o tengo la posibilidad de ser referencia para algo. El hecho de yo conocer información o creer o hacer creer a la gente que conozco información me posiciona como una fuente confiable para alguien más que no sabemos quién es, y ya ahorita lo vamos a aterrizar con ejemplos, y para una fuente de información para otros que saben que yo puedo ser ese punto de referencia. Voy a dejar entonces un poquito el cantinfleo y lo vamos a sí, porque sonó, sí, ojo que cantinflear es una palabra válida según la Real Academia Española, ¿verdad? Como que digo, pero que... como que dije, exactamente, como que no dije nada, como que dije algo, pero no dije nada. Exacto. Si yo en el trabajo le digo, me siento con Gaudi y le digo, mira Gaudi, viera que van a despedir a Pedro. Entonces Gaudi dice, qué tirada, ¿y cómo supiste? No, es que yo me di cuenta. Y Gaudi dice, pero ¿cómo supiste? No, yo me di cuenta, yo tengo mis contactos. Entonces, el tener mis contactos... Puede ser que sabe cómo. Sí, y uno se queda así y uno dice, sí, claro. Pues uno sabe cómo, realmente no sabe. Y ese fulano, socialmente, logra una posición de algún tipo de cobertura, siempre y cuando el sistema se lo permita. Vamos a separar, de alguna manera no, vamos a separar esto en dos realidades. Una es la realidad de los sujetos, no, son tres. Bueno, son dos. Una, la realidad de los sujetos de manera particular, y dos, dentro de la organización, que es donde vamos a contextualizar esto, cómo la organización promueve este tipo de situaciones y que estas situaciones ocurran como tales. Sí. ¿Okay? El manejo de la información dentro de las organizaciones es un tema sumamente delicado. Y es tan delicado que se generan inclusive planes de comunicación a lo interno que tratan de oficializar cuáles son los medios a través de los cuales se genera o se va a comunicar lo que está ocurriendo dentro de la misma.
Esos planes, a pesar de que la gente quiera cumplirlos, no necesariamente logran llegar a buen puerto, producto de que hay famosas filtraciones organizacionales. Esas filtraciones pueden sacar a la luz información que no debe haber salido de manera inmediata, pero que es real. Entonces, en el momento en el que yo como individuo me doy cuenta de que algo va a salir a la luz y lo anticipo, ¿qué ocurre? Soy reforzado por el contexto, porque el hecho de yo conocer la información antes de tiempo me coloca en una posición distinta al resto. Entonces, si uno se pone a pensar, todo chisme es mentira. ¿Usted qué opina, Gabo? No, algunos no. Pero ojo, ¿verdad? Dicen algunos, pero ¿cómo sabe uno cuál es real y cuál no? Es que ese es el detalle. Ahí está el detalle. Voy con el hombre, ¿verdad? Hoy es el día. Sí, hoy es el día. Entonces, si uno se pone a plantear, o desde el punto de vista de la definición de chisme, realmente el chisme como tal, al ser un género de conversación casual, podría o no podría ser mentira, pero sí es un chisme. ¿Okay? En el momento en el que se transmite la información y la información no se hace desde el medio oficial, es chisme hasta que se confirme, a pesar de que la información sea real. Eso lo vuelve súper complicado. ¿Por qué? Porque obviamente si la información sale, y lo vemos mucho con el tema de bueno, ahora que está circulando el tema de la Miss, ¿verdad? Que fue un tema también muy discutido. O sea, en el momento en el que sale la información, y ustedes los que trabajan en el área de comunicación saben que tienen que buscar las fuentes, ¿verdad? Y hasta que no se corrobore, todos son supuestos. Entonces, como cuando salen las noticias y dicen, bueno, el supuesto asesino, y hay fotografía de la persona disparando, es supuesto hasta que eso no se corrobore. En el caso de la información dentro de las organizaciones, son supuestos hasta que las fuentes oficiales no lo confirmen. Entonces, anteriormente se vuelve un chisme, pero ¿por qué lo hacen? No, digo yo, el problema es cuando las fuentes oficiales no existen o no les interesa aclarar lo que la gente tal vez está conversando en pasillo. O las fuentes oficiales se alimentan de ese tipo de información, ¿verdad? Que ese es el otro gran problema. Si hay canales, los canales oficiales de comunicación dentro de las organizaciones son canales descendentes y canales ascendentes. Es decir, yo como organización desde la estrategia traslado información a quienes laboran para mi organización y lo hago de manera descendente, jerárquicamente hablando, y es oficial si se utilizan los canales que la organización tiene definidos para ellos siempre y cuando existan, ¿verdad? E igual, si yo tengo que dar una información a la organización de manera ascendente, es oficial si yo utilizo los medios por los cuales la organización definió que se debe hacer. Y como usted lo mencionó de manera muy acertada y anticipada, ¿qué pasa cuando no hay medios oficiales? Es decir, que está el gerente y dice, bueno, mañana todos vienen con jeans, porque mañana, es más, digamos que fuese 23 de julio y el 24 de julio regularmente en las organizaciones se hacen actividades para celebrar el 25. Para poder celebrar el 25 de julio, entonces lo hacen el 24, entonces el 23 a las 2 de la tarde estamos sentados usted y yo le digo, bueno, Audi, mañana toda la organización viene con jeans. Entonces usted sale y le dice a la secretaria verbalmente, mira, fulana, que dice el hombre que mañana todos con jeans. Entonces ella se va para la cocina y la gente que está tomando café, chiquillos, que rieguen la bola, que mañana todos venimos con jeans. Y lo que les estoy diciendo no está nada alejado de la realidad, ¿verdad? Y al día siguiente aparecen un par de carajos con saco y corbata. ¿Y por qué? Es que a mí nadie me dijo nada. Dice, bueno, yo lo escuché, pero como realmente a mí no me llegó el correo, entonces no lo hice. ¿Qué genera eso? Genera, obviamente, una disconformidad. ¿Era mentira? No lo era verdad, pero era un chisme para efectos de quienes llegaron en traje y corbata al día siguiente, porque el medio oficial nunca lo confirmó. Entonces, ¿qué promueve esto? Promueve un canal informal real, porque el hecho de que las personas hayan llegado en jeans lo vuelve una fuente veraz, aunque sea informal. Esta secretaria que recibió, pucha, yo le arriándole a la secretaria, pudo haber sido secretario, ¿verdad? Equidad de género. Exacto. Ahora se va a llamar José. Entonces el secretario, para cambiarle la vuelta, al ser una fuente real, ¿qué lo vuelve una fuente veraz? Lo volvió una fuente veraz el hecho de que dijo, venimos con jeans, y al día siguiente todo el mundo vino con jeans y aceptaron que viniera con jeans. Esa es la fuente. Entonces al día siguiente la persona dice, mira qué torta, parece que no hay plata para pagar el salario el 15. Y lo dijo en el café. Eso es equivalente al mañana venimos con jeans. Exacto. Entonces yo como organismo funcional digo, bueno, si dijo mañana venimos con jeans y todos venimos con jeans y resulta que ahora dice que no hay plata para pagar la quincena,
evidentemente esa es la fuente. Entonces eso genera a lo interno una conmoción porque no hay para pagar la quincena, y cuando llega la jefatura dice como que no hay para pagar la quincena, y pues si hay, ¿quién lo dijo? A mí me dijo fulano y va en cadena. Y luego la gente se esquiva. Vamos a ver, no necesariamente va a salir el secretario José y decir, sí, yo fui el que dije eso, sino que él va a decir, no, es que a mí me lo contaron. ¿Quién? No, es que no puedo revelar la fuente. Pero ya la conmoción está dada. Entonces, organizacionalmente se puede generar un caos en el cual, dependiendo de las situaciones, diferentes fuentes se pueden empoderar. Ojalá quienes anticipen y tengan suerte, como que irónicamente diga, mira, van a despedir a Gaudí. Puede no saber absolutamente nada y circunstancialmente despiden a Gaudí porque no se sabe un WhatsApp. Y todo por no saberme el WhatsApp. Porque no se saben las secciones del programa que ella misma creó. O sea, ya yo lo sospechaba. Van a despedir a Gaudí, entonces van a decir, bueno, si van a despedir a Gaudí y resulta que a los 15 días la despiden y dicen, pucha, si qué torta, si era cierto. Eso quiere decir que ese fulano sí sabía, y van y le dicen, y la persona se empodera. Dice, bueno, yo lo sabía, ¿cómo lo sabía? Bueno, yo tengo mis contactos. Tengo mis medios. Tengo mis medios. Y el hecho de tener mis medios lo vuelve una persona con poder. ¿Pero cuál poder? Es el poder de la información. La persona que tiene la información de alguna manera se vuelve poderoso dentro de la organización. Inclusive cuando la guarda. A mí eso sí me pasaba, pero me pasaba al revés. Yo tal vez me daba cuenta de cosas y obviamente para no generar una conmoción no las decía. ¿Dónde estaba Maggie? Y después, para que hagan reportes sin después lo que hacían era nada más llegar y decirme, ¿verdad que usted sabía? ¿Verdad que usted sabía? Y tal vez sí, o sea, de verdad que sí. Y cuando yo les decía, no lo sabía, no me lo creían, porque había situaciones que pues uno sabía por estar en reuniones o en lugares, entonces tal vez decían, no, estamos planeando y mira, tal persona probablemente se va a retirar de la institución. Ya. Listo. Entonces en ese momento yo digo, qué torta, pero ya, o sea, yo no hablaba más, y cuando caía la bomba, nada más llegaban a decirme, usted sabía y no dijo nada. Claro, porque el hecho de saber, indistintamente de eso, o sea, cada vez que ocurrió algo me volvían a ver, y obviamente yo no lo sé, no podía saberlo todo, nada más que ya el hecho de que en algún momento lo supiese y no lo dijera, me ponían en una posición de usted sabe. Entonces llegaban consultas de afuera y me decían, es que impresiona que va a ocurrir tal cosa en la organización, usted lo sabe. Y yo decía, no, usted me está mintiendo. O sea, ya no había forma ni siquiera de decir la verdad. Sí. ¿Verdad? Y lo coloca en una posición. Ahora, eso en el caso en el que se anticipen situaciones o se den cuenta de información que es veraz, pero cuando es mentira, ¿por qué es razón? Vamos a ver, y aquí les voy a mencionar 10 posibles razones que vamos a comentar para verlo desde el punto de vista negativo. No es que quiera ser negativo, pero es que a veces nos ocurre. Nosotros enfocamos esto. Venimos hablando, el día de hoy, el tema que estamos tratando es el chisme en el trabajo, reflexiones en torno a su posible alcance. Las 2 semanas anteriores hablamos de las personas tóxicas en el trabajo, la semana anterior, y hablamos de ambientes de cultura organizacional el anterior, y mucho se ha venido trabajando sobre este tema, porque es tema que primero hemos tenido un feed importante en el que la gente nos dice, mira, es interesante el abordaje, es corto el tiempo, y ciertamente es corto el tiempo, y derivamos en esto porque va hilado de manera directa al tema que vimos anteriormente con la gente tóxica y con los ambientes o culturas que lo permiten. ¿Qué pasa acá? Culturalmente, si uno se pregunta 10 razones, que fue lo que nosotros listamos, y dijimos, bueno, ¿cuáles son 10 posibles razones por las cuales la gente miente en el trabajo? Y miente podría ser no solo la generación de un chisme, sino el mentir, el simplemente no decir las cosas como son. En ocasiones la gente miente para protegerse, miente por necesidad de aprobación, miente para cubrir otra mentira. O sea, más grande la bola. Miente para adaptarse, miente para darse importancia, miente para halagar, miente por interés, miente para ganar tiempo, miente por piedad y miente por venganza. Son 10 posibles razones por las cuales la gente... Que dure la última. Eso es como... Sí, entonces vamos a ver qué pasa. La más fuerte. Ahora, vamos a ver, y vamos a homologar de alguna manera el tema de la mentira con el tema del chisme, porque ya hablamos en la primera etapa de aquella información que sale a priori y que lo que hace es empoderar a las personas. Pero cuando yo soy un promotor de este tipo, depende mucho también del posicionamiento social que tenga yo dentro de la organización. ¿Por qué esto? Porque si una persona que está acostumbrada a mentir y es identificada por todos como una persona no confiable, el hecho de que esa persona aplique o trate de generar un chisme tiene pocas probabilidades de ser exitoso.
¿Por qué pocas probabilidades? Porque ha tenido muchos fails. La conducta del ser humano se basa en reforzamiento. Si yo digo y lo que yo digo resulta ser cierto, eso es reforzante. Entonces, si lo digo 2 veces y las 2 veces atino, soy una fuente confiable. Si lo digo 3 veces y las 3 veces atino, soy una fuente todavía más confiable. Si yo libero información y la información termina siendo real, es así de complejo. Pero después viene la magnificación social de las situaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si utilizo alguna de estas y yo digo, yo miento para protegerme? Entonces, y voy a generar un chisme solo para protegerme. Si vamos a ver, y voy a poner un ejemplo hipotético real. Vamos de gira con el trabajo. El trabajo está pagando los viáticos y estamos en una gira en la provincia de Guanacaste. Bien bonita, ahora que estamos en el 25 de julio. Qué bonito. Bueno, ya no estamos 25 de julio, pero que recién acabamos de celebrar la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Estamos allá. Parte de la política organizacional es que obviamente como estamos en trabajo, a pesar de que usted tenga disposición del vehículo, usted no puede utilizar el vehículo. Usted tiene derecho, usted termina de trabajar a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, si usted quiere ir a un restaurante, a un bar, se mueve por sus medios porque el vehículo que a usted le asignaron para la gira es un vehículo a términos laborales. De trabajo, exactamente. Entonces usted a las 5 de la tarde el vehículo permanece en el hotel o se queda a donde usted esté hospedado, ahí se queda porque ahí murió. Si usted se quiere trasladar, tomarse 2 o 3 cervezas y llega usted, la obligación suya es estar al día siguiente a las 8 de la mañana como corresponde, porque eso es lo que corresponde. Y obviamente estar en correctas condiciones, ¿verdad? Pero resulta que ahí van 3 personas a la gira y esas 3 personas a la gira dicen, mira Gaudí, ya que tenemos el carrito aquí para no pagar el taxi, ¿por qué no cogemos el carro y vamos ahí al barcillo de la esquina? Nos echamos un par de fresquitos y nos devolvemos. Todo tranquilo. Entonces resulta que Gaudí lo ve y dice, bueno, la verdad es que por un par de fresquitos no va a pasar absolutamente nada. Entonces tomamos las llaves del vehículo, lo sacamos a las 7 de la noche. Y resulta que la cosa se puso buena y era la 1 de la mañana y no sabíamos ni cómo montarnos al carro porque la cuestión puede ocurrir así. Una de las, obviamente, se dan cuenta la organización porque salen fotos, entonces sale la foto donde va Gaudí cantando el carro todo rotulado. Sí, carro rotulado y placas y todo, no, aquella cosa, ¿verdad? Entonces llegan las fotografías y entonces llaman y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que todo bueno ahí. Ya ahí es donde puede ocurrir, donde se da la primera posibilidad, yo me voy a proteger. De la que iba manejando la Gaudí. Y la verdad, yo dije, porque ahora sí, yo dije que no, que eso no era correcto, pero Gaudí para protegerse lo que puede decir, bueno, la verdad es que esa noche Diego estaba bailando con una muchacha, yo no sé en qué terminaron, porque se perdieron como 3 horas, y resulta que Diego es casado y tiene hijos. Entonces estamos hablando de una situación en la cual todo el mundo está envuelto, ¿verdad? Y estoy maximizando justo para proteger un error que ya yo poseo, o sea, que ya generé, porque ahí los 3 son culpables como tales. Sí. ¿Qué puede pasar ahí? Ya la información está en el aire, entonces vienen las consecuencias propias de la información que se lanzó. Y eso es un tema netamente laboral. El trabajo tiene que aplicar ¿cómo se llama? La reglamentación que corresponde ante la situación que ya se presentó, pero cada persona tiene que lidiar con ello de manera independiente fuera del trabajo, porque ya hay consecuencias sobre ello. Entonces, esta generación de información, y se llega a la oficina y resulta que Gaudí, para seguir saliendo, y es que viera qué torta, y el hombre bailando encima de una mesa, y entonces ya lo empieza a maximizar. A ponerle más candente al asunto. ¿Por qué? Porque eso es un desvío de información. ¿Eso a quién le está generando un beneficio? Obviamente le está generando un beneficio a Gaudí, porque está ensombreciendo de alguna manera una situación en la cual se incurrió en una falta también. Diego, y ese ejemplo aplica también para el punto que vos decías de ganar tiempo, porque no solamente me protejo, sino que también gano tiempo retardando, ¿verdad? O retrasando el efecto o la consecuencia que voy a sufrir laboralmente. Entonces, mientras la gente investiga si realmente lo que pasó fue lo que yo dije o lo que dijo Diego, entonces ahí, ¿verdad? O sea, se da como un margen ahí como para ver qué hago. Y estoy haciendo, obviamente, una bola de nieve en otro lado para distraer. Y eso es súper común, ¿verdad? Porque, además, cuando ocurren faltas en el trabajo, los chismes vienen siendo una salida. Sí. Porque al yo lograr desviar la información, de esa información lo que genera es confusión. Y si esto llega a redes sociales, porque resulta, no sé, hipoteticemos que fuese una entidad pública. Entonces ya sale la fotografía de la placa, obviamente esto es hipotético, reitero, ¿verdad? No trabajamos por el sector público y no ha ocurrido. Pero digamos que fuese así, entonces sale la placa, entonces ya el sector público se está gastando la plata del Estado por ir a
a tomar en una gira. Eso lo vuelve todavía más grande. Entonces, la organización como tal tiene a 2 personas que cometieron una falta, uno que se supone que tiene un enredo de faldas y la familia en la casa, el otro que dijo que no fue él, pero lo obligaron, porque es el tercero, seguro. No, a mí me llevaron obligado. Yo la verdad es que, además, yo ni siquiera tomé, pero como no hay evidencia, podría inclusive mantenerse en esa línea. Ya eso genera una burbuja, y esa burbuja se tiene que traer a la organización y adicionalmente se tiene que llevar a la casa. Sí. Entonces, en la casa usted tiene que lidiar con eso también, porque ya usted tiene un hecho comprobado y que está obviamente maximizado en función de la versión de la hipotética Gaudí en este caso. Digamos, si llegué a la casa y yo voy a decir, no, es que no ocurrió así. Entonces la persona en casa le va a decir a uno, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Y resulta que, y usted tiene ahí 2 opciones, o la hace más grande o dice la verdad. Pero también está la contraparte, le tienen que creer. Entonces, el fundamento, vamos a ver, la posibilidad de que esto se disipe va a ir en función de la veracidad de la fuente. Es que ahí es donde está el detalle. Si organizacionalmente las fuentes fueran reales, es decir, lo que se considere como evidencia fuera real, la gente tomaría decisiones fundamentadas y se disiparía la posibilidad de que el chisme tomara fuerza en la organización. Exacto. ¿Qué pasa en una situación? Y aquí vamos con otra situación, esa es una situación real, que pues obviamente no le vamos a poner ni nombres ni apellidos, pero cuando ocurre una situación laboral entre compañeros y resulta que los compañeros discuten, tienen una diferencia y uno de los 2 compañeros va hacia la jefatura y le indica su perspectiva de qué fue lo que ocurrió y le pone candente. ¿Okay? Eso es normal. Okay. Pero ¿dónde es que viene variando el tema? Primero, si se va verbalmente a mencionárselo a la jefatura, eso vendría siendo un medio no oficial de comunicación. ¿Por qué? Porque el verbo nunca es un medio oficial de comunicación. Inclusive en las reuniones, las actas son las que responden. Por eso es que las actas en las reuniones se levantan en la reunión y en la siguiente reunión se ratifican y todos firman. Porque ese es el hecho oficial, el hecho que comprueba, no sé si comprobador es correcto, no. El hecho que comprueba lo que se abordó, se dijo y listo. Es más, uno va, yo como padre de familia voy a una reunión de mi hija a la escuela, levantan un acta, antes de que termine la reunión muestran lo que se escribió y si yo estoy de acuerdo firmo y si no estoy de acuerdo no firmo. Entonces el verbo nunca es oficial. Si yo tomo ese verbo como oficial, siguiendo con el ejemplo que estaba mencionando anteriormente, y la discusión fue entre Gaudí y yo, pero yo que soy la persona compleja voy y le digo a mi jefe, es que resulta que Gaudí me levantó la voz y me gritó. Y la persona tiene 2 opciones. Primero, apegarse a lo que dicen las normas institucionales y decir, esto no es un medio oficial, necesito que me lo oficialice. Y que me lo oficialice es que me mande un correo o establezca el proceso de denuncia correspondiente. Sobre ese proceso de denuncia, el paso siguiente es que yo indague si lo que ocurrió realmente ocurrió, preguntándole a la contraparte. Si ninguno de los 2 coinciden, entonces tengo que abrir un proceso en el cual necesito testigos o ver que lo desestimo. Y aquí no estoy hablando desde un punto de vista legal, eso es un procedimiento tradicional dentro de la organización. Pero en el caso en el que yo voy, digo, y la jefatura de una vez le manda un correo a Gaudí reprendiéndola por una situación que no ha sido comprobada, lo que está haciendo es empoderando el canal indirecto e incorrecto de información. Ese canal, al estar empoderado, puede generar no solo esta diferencia con Gaudí, sino cualquier otra información que va a tener el mismo peso que la información real y a su vez la persona que está arriba va a seguir tomando la información que proviene de ahí como referente. Diego, pero vamos a ver, entonces, ese es un ejemplo que vos, en ese ejemplo vos exponés el tema, vamos a ver, donde la organización tiene un procedimiento para atender este tipo de cosas, pero ¿qué pasa cuando no? Y aquí don Daniel Aguilar nos hizo un comentario en el flyer que nosotros posteamos en redes sobre el tema y nos pone, como son los padres, así son los hijos, tal como es el patrón, así son los empleados. La cultura organizacional se forma con sus orígenes en el estilo de liderazgo, de comportamiento y actitudes del empresario que dio origen a la empresa. Entonces, por ejemplo, si todos son, si toda la empresa es chismosa, o es parte de su cultura ser chismosa, entonces, ¿dónde recae la responsabilidad?
en las jefaturas, en el dueño de la empresa, en el director ejecutivo, en el presidente, no sé. Bueno, primero agradecerle a don Daniel, ¿verdad? Sí, don Daniel. Ya con don Daniel, Daniel Aguilar. Sí, de hecho, voy a revisarlo porque regularmente don Daniel cuando nos aporta, nosotros nos tomamos el tiempo de leerlos y darles respuesta. No lo hemos hecho, pero no porque no hayamos querido, sino porque no nos ha dado chance. Hay mucho trabajo. Pero, vamos a ver, vea qué interesante ese ejemplo que plantea don Daniel. Aquí es un tema de consistencia. Es decir, él plantea como que la cabeza es la que determina una pauta y modela el ejercicio continuo. Me parece bien y coincido con eso. El problema es cuando la cabeza ejecuta acciones que no son coincidentes con lo que la organización requiere, y lo vamos a enfocar de manera específica al proceso comunicacional. ¿Okay? Ninguna organización considera oficialmente medios inadecuados para transmitir la información hacia sus funcionarios. ¿Inadecuados cuáles serían? Es decir, lo que hablamos ahora del ejemplo del jeans para mañana, ¿verdad? O sea, eso es un medio informal. Los medios informales nunca no son inadecuados, son informales. Los medios informales nunca son medios oficiales organizacionales. Pero si está establecido dentro de la política organizacional que el medio oficial de comunicación es el correo electrónico y la persona en la cabeza de la organización no lo utiliza, el resto no lo va a utilizar. Entonces, al no utilizarlo, lo que hace es reforzar la informalidad de la comunicación. Y ante la informalidad de la comunicación, inmediatamente se puede dar la tergiversación de la misma. Le voy a contar un ejemplo particular que tiene que ver con cuestiones de modelaje y que se asocia directamente con estos temas de la cabeza planteando caminos incorrectos, por decirlo así. En una organización X, que no trabajé, pero sí tuve la oportunidad de hacerle un proyecto, tomaron como modelo otra organización, bueno, esta sí la puedo mencionar, a nivel de comportamiento organizacional, una organización modelo que tiene buenos estándares es Toyota, porque tienen políticas súper buenas, tienen lineamientos muy bonitos. Uno de sus lineamientos particulares al cual voy a hacer referencia es el tema del uniforme. Desde el primero hasta el último todos se visten igual, y el uso del identificador o badge para ingresar a la organización. Resulta que esta organización X a la que yo me refiero y tuve posibilidad de conversar con ellos, deciden tomar ese modelo que me parece muy correcto, es un muy buen modelo. De hecho, yo tuve la posibilidad de compartir con ellos y me parece un muy buen modelo. Son consistentes y hacen las cosas como corresponde. Dicen, bueno, de ahora en adelante en la organización, toda persona que ingrese debe ir identificada con el badge de la organización. No política de vestimenta, sino el badge. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, si nos vamos a comunicar con quienes llegan a visitarnos, esas personas tienen que tener la posibilidad de identificarnos, saber cómo nos llamamos y a qué departamento pertenezco. Entonces, se gira, se hace un comunicado a nivel organizacional y se dice, de ahora en adelante, los oficiales han sido instruidos para no dejar entrar absolutamente a nadie a la organización si no posee el carnet de identificación. Incluido yo, dijo el gerente general. Todo perfecto. Entonces los guardas son notificados, los guardas son una empresa externa. Entonces esa empresa externa, pues empieza el problema. Eso fue viernes, ¿verdad? Entonces ya el lunes todo el mundo, se da su tiempo y todo el mundo saca porque había gente que ni tenía carnet. Entonces todos se ponen al día y dicen, a partir del lunes tal, vamos directamente con la política. Listo, empieza el lunes. ¿Qué pasa el lunes? Los primeros problemas, porque hay gente que dice, uy, no lo traje, ¿qué hago? Entonces el guarda dice, bueno, qué pena, la orden que yo tengo es que el que no lo traiga no entra. Entonces llegará tarde, pero no entra. Entonces el guarda entra en una batalla campal, la persona dice, bueno, la verdad es que se me informó, pum, se devuelven. Van 2-3 semanas y toda la cosa se maneja de manera adecuada, pero resulta que en una de las semanas el gerente general llega sin el identificador. Entonces el gerente general llega y el policía le dice, qué pena señor, no lo puedo dejar pasar. Entonces el gerente le dice, no, pero yo soy el gerente general, yo tengo que pasar. Dice, qué pena señor, pero aquí dice que inclusive el gerente, porque así lo comunicó él, inclusive el gerente general, si lo olvida, no pasa. Entonces el gerente general se baja del carro y le pega 4 gritos, esto sí es real, le pega 4 gritos al guarda y le dice, yo aquí soy la persona que mando, yo entro. Obviamente hay una fila de carros por atrás. Entonces en el momento en el que el guarda se ve en una posición así, llama por teléfono a su jefatura y hablan con la jefatura y la jefatura le dice, hágame el favor y deje pasar a ese muchacho porque si no vamos a tener problemas, porque era un outsourcing. En el momento en el que eso ocurre, la persona que viene
atrás, le piden el badge y no lo trae. Y dice, bueno, si es que el de adelante tampoco lo traía, y vamos a hacer el mismo escándalo. Entonces, porque si él pasa, yo paso. Y así en cadena se desvirtuó y en cuestión de 15 días se cayó el negocio. ¿Okay? Esto se asocia directamente con el chisme, no de manera directa con la acción, pero sí con el modelaje como tal. Y ahí caigo al ejemplo que planteó don Daniel. ¿Qué fue lo que pasó? Una política específica fue destruida por completo por quien la promovió, por un tema de modelaje. Ya la semana el guarda, claro, después de la tercera gritada, el guarda, ¿qué fue lo que hizo? Abrió la boquilla y que pase todo el que quiera, porque la verdad es que el tema vale más mi integridad que lo que la gente está logrando con esto. Se le cayó completamente. ¿A quién le van a pedir cuentas? El gerente general fue el que instauró la política y se la mandó. Después andaba tratando de resolver cómo hacía para volver a reinstaurar y desde afuera nosotros le dijimos, ya esto no tiene solución. O sea, tendrá usted que dejar que se disipe la situación. Va lo mismo con los medios, ahora sí, con la promoción de los medios informales de comunicación. Si yo digo, aquí el medio formal de comunicación es el correo y yo promuevo acciones por teléfono, estoy desvirtuando, y al estar desvirtuando lo que estoy haciendo es modelando en el resto que esto ocurra y fortalezco medios de comunicación alternativos y esos medios de comunicación alternativos me pueden generar complejidades a nivel organizacional importantes porque la difusión de la información genera un perjuicio significativo porque cuando las cosas no son reales o alguien está tratando de defenderse o alguien está tratando de hacer un daño, obviamente va a ir en detrimento de la persona que lo está sufriendo. Y como lo dijimos al principio, o sea, el 60% del tiempo, la persona a la que se habla no está en la conversación, el 60% del tiempo. O sea, que nosotros en este momento, porque estamos en radio, pero estamos siendo candidatos o sujetos de que alguien esté hablando de nosotros y nunca lo vamos a saber. Y no sabemos si es bueno o malo. Es más, inclusive podemos llegar a saludar a alguien que nos haga mala cara. Sí. ¿Por qué? Porque simplemente algo ocurrió y podemos corroborar todas esas fuentes, no necesariamente las podemos corroborar y eso lo vuelve sumamente complicado. Aquí nos dejan 2 comentarios, el 4280 dice, el chisme es una forma rastrera de golpear bajo, se vuelve un arte muy refinado y como tal mejora con la práctica. Se le atribuye más a las mujeres, pero según estudios los hombres son más chismosos que las mujeres, aunque suena increíble, sería encantador tener ese dato, ¿verdad? No, perdón, de hecho, y aquí lastimosamente no tengo estudio, lo que voy a decir, Diego lo piensa, porque es en función de lo que yo he visto. Para mí ha sido más nocivo cuando un hombre promueve el chisme o lo genera que cuando una mujer. Pero eso es un tema muy Diego, no tengo datos, de hecho me comprometo a buscarlo, porque sí estoy de acuerdo con la afirmación, no tengo datos, pero estoy de acuerdo con la afirmación, es más complejo un hombre chismoso para mí que una mujer chismosa como tal, y la caracterización del chisme es un tema complicado también, porque en el momento en el que usted es caracterizado como tal, no necesariamente usted vuelve a ser una fuente fidedigna, pero siempre consultada, que ese es el otro detalle. Okay. Bueno, vamos a hacer entonces la segunda y última pausa de la tarde y volvemos con la dosis recomendada. Vení y participa del taller Liderando con habilidades de coaching. Un salto de calidad en la relación con los otros. Dirigido a directores, gerentes, jefes, supervisores y todo aquel que tenga gente a cargo o se esté preparando para liderar equipos. Dirigido a líderes que deseen impactar e influenciar en sus relaciones profesionales. Lunes 5 y martes 6 de agosto, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en el Hotel Hilton Garden Inn, La Sabana. Incluye material, alimentación y certificado. Más información al 8843-5748 o en info@emprendimientocr.com. En mi trabajo, esta es la dosis recomendada. Bueno, volvemos con la última parte del programa, la dosis recomendada. ¿Qué hacemos? Bueno, primero no saludamos ni a Desiree, ni a Wendy, ni a Angelín. Que están haciendo reportes, que es cierto. Se les agradece sacar el tiempo, bien de sí, hay que felicitarla, de verdad que sí. O sea, le dedicamos 2 programas atrás y por lo menos ya se conectó a o sea, viene 15 días tarde. Vamos con la dosis recomendada. Vamos a ver 6 puntos particulares, nos quedan unos minutitos nada más, para efectos de la no promoción del chisme en las organizaciones. Uno, y lo hablamos montones, las empresas deben establecer canales de comunicación oficiales para poder informar. 2, en el momento en el que se presente
una situación que se desalinee de los canales, información que provenga de canales no oficiales, debe presentarse, debe confrontarse al promotor. El 3, capacitar a los jefes para que sepan lidiar con el traslado de la información y el respeto a estos canales establecidos de comunicación. 4, promover esquemas de comunicación asertiva, porque ahora no es solo el canal, sino que dentro del canal las cosas se den bien, porque también semánticamente somos muy capaces y tenemos la posibilidad de escribir, de comunicar una cosa y dar a entender otra. Sí, y al final no es lo que vos digas, sino lo que yo entienda. Lo que yo interpreto, exactamente. Hay muchísima habilidad para eso. Ahora en el comentario que nos hicieron por WhatsApp, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros, eso es un arte. O sea, hay gente que tiene la capacidad más, y no digo que Gaudí sea chismoso, pero en el ejemplo que dio ahora, o sea, con el tema de las bolsas, que dijo Gerson, que dijo Gerson, o sea, como que viste que la organización está mal porque no pudieron comprar bolsas. No pudieron comprar bolsas. Depende del tono que usted le ponga al asunto, o sea, viste que hoy no vino María. Y resulta que María venía tarde porque estaba en una cita médica, pero ya el viste que, en serio, ¿por qué no vino? Entonces ya eso le genera la intriga, ¿verdad? Que es particular. El 5, debe pensarse o ser conscientes del daño que se genera en función de la promoción, de la instauración y promoción del chisme. Y el 6, deberán guiar decisiones con base en hechos concretos. Es decir, el 1 y el 6 se pegan. Hay canales oficiales dentro de la organización y estos canales oficiales dentro de la organización son los únicos que deberían ser considerados para tomar decisiones. Aquí como nota al pie, a veces la información no proviene de manera directa, pero sí tiene que ser corroborada de manera directa. Y soy más claro. Si dicen que cuando el río suena, piedras trae. Si entre pasillos se oye el murmullo, y murmullo, uno analiza si esa información es real o no, la corrobora, y si la corrobora, actúa, pero no antes de corroborar. Tenemos que tener la capacidad de discernir entre fuentes reales y no reales, y a veces ni siquiera caracterizar a una persona como fuente solo por ser esa persona, porque a veces confiamos en la persona, pero lo que está diciendo tal vez no es lo correcto. Entonces es confirmar que las cosas ocurren indistintamente de quién lo dice, de dónde proviene, si el hecho ocurrió. Entonces es un tema más positivista, más de facto, ¿verdad? Y si es así, pues echar para adelante. Lo principal y número 1, que es lo que nosotros promovemos acá, son las estructuras, que la organización de verdad tenga esos medios y los respete. Bueno, yo creo que como nos pasan todos los sábados, se nos quedó corto el programa para abordar este tema. Sí, recordarles tal vez a la gente, eso último que dice Diego, verifiquen la información, analicen de quién la están recibiendo y también piensen en el impacto que puede generar en la persona que es este foco del chisme. Porque puede ser que no le haga ni cosquillas, puede ser que se dañe su perfil laboral o se dañe personalmente. Entonces, nada más recordar eso y nos escuchamos el próximo sábado, si Dios quiere, con otro tema interesante. Chao. Finaliza En Mi Trabajo, un espacio donde se investiga y analiza